bendiga. Vamos a arrancar, vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control y nos guíe, ¿verdad? Oramos. Padre eterno, queremos agradecer, Señor, porque nos permite un jueves más el poder estar, Señor, reunidos acá en el discipulado. Señor, gracias por ese privilegio de amar, de leer, de compartir su palabra. Ayúdenos, Espíritu Santo, a poderla entender, a poderla vivir, gozarla, compartirla con los demás, principalmente aquellos que no lo conocen. Señor, ayúdenos a ser buenos discípulos, a ser personas que vamos a esa gran comisión de ir y hacer discípulos en su nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, arrancamos ahora con lo que es ya el libro de Juan. El jueves pasado dábamos la introducción. Vamos ahora a tratar de avanzar. Yo espero, si Dios permite, que podamos llegar hasta el versículo 18 y si no, pues hasta donde nos quedemos, hasta donde el Señor dé, ¿verdad? Comenzamos leyendo Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es interesante porque creo que todos los que estamos conectados en algún momento en la materia de lenguaje o idioma nacional, como se llamaba hace 40,000 millones de años que yo estudié, siempre se nos enseñó el verbo. Ahora bien, vamos a ver más adelante que Juan se está refiriendo a otra palabra relacionada con verbo, pero nosotros en Latinoamérica ocupamos mucho lo que es el verbo y me gustaría que veamos la siguiente diapositiva como para recordar un poquitito qué es el verbo, ¿verdad? Perdón, la siguiente, porque ese era el versículo. Vamos a la siguiente. Ok, dice la función de los verbos. A ver, Josué, léelo, por favor. Amén. Ok. Si relacionamos entonces a Dios como la acción de un verbo, pudiéramos decir que Dios es todo esto. Y podemos tal vez ocupar el hecho de que nosotros somos la frase o la línea, pero una frase sin un verbo no funciona. ¿Ya? Entonces, creo que se nos enseñó en donde estudiamos la parte de la lingüística o la parte del lenguaje, que el verbo es todo esto, ¿verdad? El verbo es acción, el verbo es sentimientos, es una sensación de estado, son fenómenos naturales. Entonces, ¿cuán importante es un verbo en una frase? Así de importante es Dios en nuestras vidas. Y por eso Juan hace hincapié, o los traductores también de lo que son las versiones al español, de colocar la palabra verbo. Vamos a la siguiente diapositiva. Sigue hablando siempre acerca de los verbos. David, no sé si nos ayudas a leerlo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, dale, dale. La parte del verbo funciona, ¿verdad? No, ahorita estamos ahí en lo que está viendo ahorita en la pantalla. Dice, gracias a un verbo se puede invocar un proceso, es decir, desarrollar eventos para los cuales se pueden identificar su principio y fin. El verbo funciona como un artículo entre los diferentes elementos que constituyen una frase. Así podemos entenderlo como un núcleo que, una vez combinado con estos otros elementos, le da un sentido a la frase. Ok, amén, gracias. Solo que vamos a arreglar ahí un par de palabritas. Por ejemplo, dice allí que es un articulador, no es un artículo. O sea, el articulador es algo que une. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Unirnos a la palabra, unirnos a Él. Y por eso es importante donde dice, como un núcleo que una vez combinado
con estos otros elementos le da un sentido a la frase. ¿Se recuerdan que les decía que si lo vemos desde el punto de vista del lenguaje, nosotros somos la frase y Dios es el verbo? Entonces, sin Dios no somos nada. Como dice también el Evangelio, sin mí nada podéis hacer. Entonces, por eso es que dependemos del Señor. Por eso es importante entender la importancia de vivir conforme a como Dios dice, de leer su palabra, de meditar su palabra y de hacer caso a los estatutos o mandamientos que el Señor ha dejado para nuestra vida. Porque lastimosamente, así como existen personas que hablan mal, que no pueden desarrollar un lenguaje correcto. Hay personas, por ejemplo, alguien que es extranjero, ya sea de Estados Unidos, Europa, Francia, que Alemania, personas que quieren hablar español, se les escucha feo porque no saben el manejar un verbo, el conjugar un verbo. La conjugación de los verbos es muy importante. Entonces, cuesta entender. Ahora, ubiquémonos nosotros hoy en día en que nosotros fuésemos esa mala frase sin el verbo en nosotros. Nos escucharíamos mal, no se nos entendería o no se nos entiende, cosa que nos pasa cuando nos salimos de la voluntad del Señor. Por eso es cuán importante el entender la, ¿cómo les pudiera decir? El poder entender la importancia de valorar, como siempre lo hemos dicho, el hecho de aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, pues esto es como digamos, la parte lingüística, la parte de combinar la palabra verbo en sí con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, fíjese qué interesante, porque acá dice, en el principio, ok, ¿a qué se está refiriendo esto? Es una eternidad atemporal, ¿verdad? O sea, que menciona Génesis 1:19, que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, mire qué interesante, ¿por qué? Porque Juan acá, él escribió al principio del verbo, ya, o sea, que el verbo ya estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Y yo espero el poderme explicar esta noche y que nos quede claro el por qué Juan escribe de esta manera. O sea, ¿cuál es la idea? Dice ahí, la idea es que el verbo estaba ahí al principio antes de que nada fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es claro, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era, dice el versículo 2, en el principio con Dios. Luego el 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, puede ser que confunda el manejo de las palabras, pero si lo vamos entendiendo, eso nos va a ayudar. Ahora bien, ¿qué quiere decir Juan con esto? Juan dejó claro que el verbo, oiga bien, no es solo el principio, sino que es el principio del principio. O sea, no sé si me explico, que él estuvo en el principio antes que todo lo demás. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, pregunto, ¿tuvo el verbo un principio? Claro, Juan dice que no, no hay un principio, porque si regresamos a cualquier principio, ya estaba la existencia del verbo. O sea, eh, no sé si me estoy explicando, pero donde quiera que vayamos o donde quiera que retrocedamos en el tiempo o el metauniverso, como usted quiera llamarle, o la puerta del tiempo, siempre vamos a llegar a lo mismo, que allí estaba Dios. Entonces, ese es Dios. Entonces, ya estaba la existencia del verbo. Ahora, es evidente para lo que es la visión de Juan, que en este caso el verbo no es otro más que Dios, que existe por sí mismo. Entonces, ese es el verbo, ese Dios, ¿verdad?
Entonces, ahora, este tipo de descripciones se dan, fíjense bien, para que nosotros podamos entender la historia de por qué escriben y por qué ponen esto. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. La siguiente dice, en el principio era el verbo. Ahora, mire qué interesante, y a esto quiero llegar. Esta es la parte fundamental de la palabra verbo, porque nosotros como latinoamericanos, cuando escuchamos verbo, sabemos que es una palabra que genera acción, sentimiento, entonces, y hay, como hemos visto, que el verbo se tiene que aprender a hacer de las diferentes maneras, entonces, y a conjugarlos. Ahora, mire qué interesante lo que dice acá. Verbo traduce la palabra griega antigua que es logos. Ok, logos. La idea de logos tenía ricas, dice, y profundas raíces tanto en el pensamiento judío como en el griego. Ahora bien, aquí es donde vamos a ir entendiendo el por qué Juan ocupó esta palabra. O sea, ahorita desconectémonos de la parte latinoamericana, de la parte de lo que ya vimos al principio, que sí nos pega mucho, porque Dios es eso y mucho más, porque como si nosotros somos la frase, entonces necesitamos decir, ok, vamos ahora a logos, a entender esto, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, mire qué interesante, póngame atención a esto, por favor. Dice, los rabís judíos con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales. Mire qué interesante. En términos, oiga bien, de su palabra, ¿ya? Por eso dice logos, ¿ya? No sé si hemos visto nosotros, por ejemplo, hay muchos libros, literatura que menciona la palabra logos, o hay gente que menciona, coloque el logo. El logo es como un dibujo, una marca, una seña de una empresa, de una institución, pero en este caso, pues se refiere a la palabra, ¿verdad? Entonces, se está refiriendo a la palabra de Dios, en términos de su palabra. Hablaban de Dios mismo como, oiga bien, la palabra de Dios. Eso es lo que hacían en aquel tiempo los rabís judíos, ¿verdad? ¿Se acuerda que un rabí es un maestro? Por eso es que al Señor algunos le dijeron rabí, que significa mi maestro, o sea, se lo estaba adjudicando. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, estábamos chiquititos, decíamos mi maestro, mi seño. Claro, ya grande ya no decimos eso, ¿verdad? Pero mi profe, porque hacemos nuestras a esas personas que nos están educando, que nos están orientando. Entonces, los rabís mencionaban lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, dice, antiguas ediciones hebreas, oiga bien, antiguas ediciones hebreas del Antiguo Testamento cambian donde dice Éxodo 19:17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Ahora, ¿qué es lo que ponen? Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. O sea, en este caso, verbo significa logos, ¿verdad? Entonces, en la mente de los antiguos judíos, la frase la palabra de Dios podría ser utilizada para referirse al mismo Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde espero que vayamos entendiendo. Luego menciona algo bien interesante, dice, los filósofos griegos veían a logos como el poder que da sentido al mundo, haciendo al mundo ordenado en vez de caótico. Ahora, pregunto, ¿qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué hace la palabra de Dios en tu vida, Jonathan? Número uno, regenerarme. Ok, regenerarte, muy bien. Josué, ¿qué hace la palabra de Dios en tu vida? Moldear tu camino, muy bien. David, Hacerme una mejor persona. mejor persona, muy bien, una nueva criatura. No sé quién más está conectado, solo nosotros tres estamos. Solo nosotros, pastor. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta,
la palabra va a obrar o va a cambiar nuestras vidas. Entonces, ahora bien, por sí sola no va a hacer nada. ¿Qué necesitamos para eso? Para que la palabra obre en mí. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Ahí está, correcto. Es como, por ejemplo, yo voy a clases ¿de qué? De física. ¿Qué necesito para entender física? A ver, un buen ingeniero, ¿verdad? ¿Qué necesito para entender de programación, Josué? Otro, correcto, pero ¿qué necesito para entenderlo? Pero ¿quién? ¿En base a quién? Ah, correcto, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, por sí solos, difícilmente, ok, hay muchas personas que son autodidactas. Muy bien, perfecto. Pero eso es en lo secular, ¿verdad? Alguien que aprende un idioma, alguien que aprende a hacer algo, pero en este caso, en la palabra de Dios es viva y eficaz. Como tal, necesitamos entonces en nosotros aprender de ella, ¿verdad? Entonces, ahora bien, el logos era el poder, dice, que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Ahora, ¿qué más? Dice, oiga, mire lo que estamos hablando, ya hablamos de los rabí judíos, ahora estamos hablando de los filósofos griegos. Ellos veían al logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hemos mencionado a los judíos y a los griegos? Porque a ellos se estaba refiriendo Juan, a esta persona. Dice, creo que Pablo menciona en una parte de la Biblia que tenemos que hacernos como las personas, al judío como judío, al griego como griego, y no es que yo me voy a convertir a ellos. Por ejemplo, digamos que queremos hablarle a un grupo de jóvenes que son de, de edades entre 13 y 15 años, ¿ya? ¿Creen ustedes que si yo voy a acercarme a hablarles de la palabra de Dios y voy a llegar con palabras rebuscadas, con exhortaciones fuertes, me van a poner atención? No. O sea, yo tengo que llegar al nivel de ellos. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hey, miren, regálenme un ratito de su tiempo. Quiero compartirles un par de cosas. Entonces, a eso se refería Pablo. Entonces, eso es la razón principal. Ahora bien, mire qué interesante, porque dice, por lo tanto, en esta introducción, Juan le dijo a tanto a judíos como a griegos, por siglos han estado, oiga, hablando, pensando y escribiendo sobre el verbo, que es el logos. Ahora, oiga bien, les dice Juan, les diré quién es. O sea, ¿quién es? Y se recuerdan lo que decíamos el lunes pasado, cuando Juan es el único que menciona que dice el yo soy. Yo soy. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta, ¿quién es? ¿Quién es ese Dios que ha cambiado tu vida, Jonathan? ¿Quién es ese Dios que ha cambiado tu forma de ser, Josué? ¿Quién es ese Dios que ha cambiado tu forma de pensar, David? Y no sé quiénes más están conectados, pero ¿quién es? O sea, si en realidad hemos permitido que el Espíritu Santo nos ayude o nos oriente para ser de bendición, pues, porque así como un libro normal puede cambiar nuestra vida, por ejemplo, un libro de física, un libro de ciencias, un libro de lenguaje, un libro de mecánica, un libro de panadería, no sé, puede cambiar mucho nuestra vida. ¿Por qué no hacerlo la palabra de Dios? Es útil para enseñar, para redarguir, dice, para corregir, a bien de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para eso nos prepara la palabra de Dios, para ser de bendición para otros, nunca de tropiezo, para ser buenos servidores. Ahora bien, Juan lo dice de esta manera.
Juan estaba utilizando un término, oiga bien, que con varias capas de significado era de uso común en todas partes, lo que yo les decía anteriormente, que Pablo lo dijo, me hago al judío, al griego como griego, porque para poderles llegar y hablarles de la palabra de Dios. Entonces, él podía contar, en este caso Juan, con que todos los hombres entenderían su significado esencial, ¿verdad? Entonces, fíjese que hay una parte de la Biblia, yo me recuerdo una vez un predicador mencionaba eso, no sé si han oído que dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí. A ver, ¿qué más sigue en ese versículo? A ver si lo han oído. Híjole, no lo han escuchado. Si tus pecados fueron rojos como el carmesí. Solo recuerdo que al final, a continuación, creo que serán blancos no recuerdo bien el resto. Ajá, correcto. Van a ser como blancos como la lana. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo? Que hay unas traducciones que hay gente que no conoce el carmesí. Entonces dicen, si tus pecados fueren rojos como la sangre. Entonces ahí se relaciona más la gente, pueden llegar a ser blancos como la nieve, que es más conocido, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos nosotros, el llevar la palabra. Entonces, la palabra era, por lo tanto, ya utilizada y ayudaba, dice, a hombres considerados en sus esfuerzos por comprender la conexión de Dios con el mundo. Juan la toma y no usa para señalar al revelador del incomprensible e invisible Dios, ¿verdad? Sino que, o sea, Juan, está ocupando este tipo de palabras para que la gente le llama la atención y comience a conocer más de Dios, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente, por favor. Ok, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora bien, con esta brillante afirmación de Juan 1.1 dice, expone uno de los fundamentos más básicos de nuestra fe, la Trinidad. Podemos seguir la lógica de Juan, que ya se lo voy a mencionar. Pregunto, ¿existe la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Sí o no? No, 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 no existe, correcto. O sea, la palabra en sí no existe, ¿verdad? Pero sí hay pruebas vivientes de que menciona la Biblia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, en el bautizo de Jesús, Juan está bautizando, en este caso Juan el Bautista, que también lo menciona Juan aquí, donde no nos vayamos a confundir. Juan está bautizando a Jesús. Y dice que cuando él lo está bautizando, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces ahí está Jesús, está el Espíritu Santo. Y Jehová habla desde el cielo y dice, es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ahí hay evidencia de la Trinidad, ¿verdad? Ok, pero entonces veamos qué interesante, porque acá dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay un ser conocido como el verbo, este ser es Dios, porque Él es eterno, ¿verdad? O sea, está desde el principio. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice que todo estaba desordenado, pero desde el principio. Es Dios porque es explícitamente llamado Dios, porque dice el verbo era Dios. Al mismo tiempo, dice, este ser no abarca todo lo que Dios es. Dios, el Padre, es una persona diferente del verbo, que el verbo era con Dios, ¿ya? Ahora, espero no confundirlos de decir, no, entonces son tres personas diferentes. Sí, pero son una sola al mismo tiempo. Así dice el Padre y el Hijo es conocido aquí como el Verbo, son igualmente Dios, aunque distintos en su persona. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ambos son igualmente Dios junto con nuestro Padre o nuestro Dios, perdón, el Espíritu Santo.
haciendo un Dios en tres personas. Luego vemos que dice el verbo era con Dios. Esta famosa preposición implica, oiga bien, la interacción y por lo tanto una personalidad separada, como dice el famoso Crisóstomo, no en Dios, sino con Dios, como persona con persona eternamente. Entonces, ahí es donde tenemos que ir entendiendo esto. Como les digo, no es fácil, aún a mí me ha costado entenderlo y muchas veces cuesta podérselo explicar a alguien porque la gente comienza a decir, pero ahí está diciendo que no son lo mismo, pero son lo mismo, ¿ya? Es como el famoso queso duro o blandito, ¿verdad? O es duro o es blandito. No sé, pero es rico y es queso. Amén. Es como la famosa calle La Sexta Décima. O es la sexta o es la décima. Entonces, lo mismo es acá, ¿verdad? Pero bien, sigamos. Ahora bien, el verbo era Dios. Esta es la verdadera forma de la oración. No Dios era el verbo. Mire qué interesante. Porque hay una gran diferencia entre el verbo era Dios que Dios era el verbo. ¿Ya? Ahora, esto es requerido en el lenguaje griego. Griego. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué dice Martín Lutero, el famoso reformador? El verbo dice, él lo dijo igual, el verbo era Dios. Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, el verbo era Dios. Todo lo que puede ser dicho sobre Dios el Padre puede ser dicho de Dios el Hijo. En Jesús reside, oiga bien, toda la sabiduría, la gloria, el poder, el amor, la santidad, la justicia, la bondad y verdad del Padre. En él Dios el Padre es conocido. Amén o no amén. Porque él, le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre. Entonces él les dijo, si conocen al Hijo, conocen al Padre. ¿Ya? Entonces esa es otra explicación por qué son la misma persona. Algo similar es, por ejemplo, no sé qué tanto ustedes se parecen a sus papás. Y si hay alguna niña conectada, no sé qué tanto se parece a su mamá. Pero hay mucha gente que dice que el hijo es idéntico al papá. Sos igualito a tu papá, caminas igual que tu papá, te vestís o hablas o haces gestos o ademanes igual a tu papá. Tenés el carácter de tu papá. Entonces, esa es como tal vez una comparación un tanto burda o una comparación, pues como para poder entender, pues, pero en realidad, en este caso, no, porque acuérdese que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. O sea, son la misma persona, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora bien, cuando dice era en el principio con Dios, esto una vez más establece el punto de que el Padre es distinto del Hijo y el Hijo distinto del Padre, pero al mismo tiempo son Dios. Sin embargo, son, como dice, dos personas muy diferentes. Entonces, imagínense cómo este pedacito en un solo, pues 2, 3 versículos, todo lo que hemos analizado en este momento, ¿verdad? Ahora bien, vamos al siguiente, por favor, la siguiente. Aquí está hablando del versículo 3 al 5, ¿verdad? Que menciona la obra y la naturaleza del verbo en sí. Todas las cosas por él fueron hechas, dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si usted se recuerda, cuando usted va a ver Génesis, dice que la tierra estaba desordenada, dice que había tinieblas. Y entonces el Señor comenzó
a poner la lumbrera mayor, la lumbrera menor. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa en nuestras vidas. Mientras no permitamos que Dios obre, que el verbo obre, el logos obre en nosotros, la palabra de Dios obre en nosotros, vamos a continuar estando en tinieblas. Y qué bien para los que ya le abrimos nuestro corazón al Señor. Ahora bien, pregunto, ¿podemos regresar a las tinieblas? A ver, ¿qué creen? ¿Una opinión? ¿Podemos regresar a las tinieblas? Tic-toc, tic-toc. ¿Nadie? Yo, Adelante. es que no es regresar, es que cuando las personas se van, digamos, y el que regresa es porque verdaderamente es hijo de Dios, y el que ya no regresa es porque nunca fue salvo. Ajá, correcto, muy bien. Pero pongámonos un poquitito más espíritu flautico, ¿verdad? Ok. No sé si me... Vale, ok, perfecto. Digamos que pongamos una persona X, un joven X. ¿Puede regresar a las tinieblas? Pastor, puedo. Hola. Vaya, desde lo que yo sé, o sea, alguien sí puede, por decirlo así, tomar decisiones erróneas, Ajá. pero como tal no va a inclinar completamente su camino, por decirlo así, alguien es cristiano, no va a decir, ok, definitivamente me voy y todo el asunto. Cabe una pequeña posibilidad, y aquí estoy hablando un poco desde la ignorancia, pero es posible que Dios diga, ok, a esta persona prefiero que se pierda, por decirlo así, en su carne, pero él sea salvo. Porque de hecho Pablo menciona esa parte de que se Correcto. pierda la carne para que se salve el alma. Sí, Entonces, eso desde te este iba a punto de decir, que hay un vista, versículo bíblico. esta persona, por decirlo así, muere carnalmente, pero sí es salvo a costa de su vida, claro, está, si lo vemos desde ese modo. Pero técnicamente sí volvió a la oscuridad porque se apartó del camino de Dios en vida, pero no es que pierda la salvación. Va, es que no nos estamos metiendo en pérdida de salvación ni nada. Ok. Otra pregunta. ¿Qué es tinieblas? ¿Qué entendemos por tinieblas? Ignorancia. Podría ser muy bien. ¿Algo más que consideremos tinieblas? ¿Alguien que mencione qué podría ser tinieblas? Hola. Algo que se les venga. Pero tentación podría ser tinieblas también. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser tinieblas? Bueno, les digo yo entonces, fíjese bien, no nos vayamos al extremo, aunque sí puede ser, por ejemplo, tinieblas puede ser el mismo infierno, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay una parte en la palabra de Dios que dice que no hay que contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo? Es apagarlo. Y como decía, si no me equivoco, creo que era Daniela, ¿verdad? ¿Si era Daniela o no? Hola, Hola, ¿era Daniela o no? sí, soy Dani. Ah, vale, ok. Entonces, fíjese bien, cuando nosotros tomamos malas decisiones o hacemos cosas que no agradan a Dios, entonces estamos yéndonos a hacer tiniebla. Por eso es fundamental que vivamos en el logos, porque el logos, como decía Dani, o la palabra, me va a hacer regresar. Hay una parte que menciona la Biblia de la oveja perdida, donde dice que el pastor va y va por esa oveja perdida, pero no deja las 99 tiradas, sino que en este caso las deja en el redil. El redil era un corral de piedras donde están protegidas, ¿verdad? Ahora bien, volvamos a lo que dice el versículo.
La luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que el verbo, que el logos, obre en nuestras vidas, no va a permitir que permanezca lo que es las tinieblas. Ahora bien, todas las cosas, dice, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. El verbo creó todas las cosas que fueron creadas. Por lo tanto, él mismo es un ser no creado, como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. No sé si alguien lo puede buscar y leerlo, por favor, rapidito. Colosenses 1:16, para que vayamos entendiendo esto. ¿Alguien lo encontró? 1:16, por favor. Ok, amén. Fíjese que entonces ahí está claro eso. Hay una parte que dice en él está la vida. El verbo es la fuente de toda la vida. O sea que Dios es el que nos da vida. Dice que todo pámpano que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, yo soy la vid es lo que da vida al árbol en este caso, de uva, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces, no solo es la vida biológica, sino el mismo principio de vida. La palabra griega antigua traducida como vida es zoe, Z-O-E, zoe, que significa el principio de vida. Entonces, en este caso está una palabra también, novios, pero no con V de novios, sino que novios, N-O-V-I-O-S. Según la Real Academia Española, ya no es B grande ni B pequeña, sino que ahora es V y la otra es V. Así que por eso no les dije B grande, la cual es, en este caso se refiere a la vida biológica, ¿verdad? Entonces, el poder que crea vida y mantiene todo lo demás en existencia estaba en el Logos, que volvemos a lo mismo, que dijimos que el Logos es la palabra, es Dios mismo, reflejado en ese librito que usted tiene a un lado, en sus piernas, en una mesita, o no sé dónde está, pero es eso importante, ¿verdad? Ahora, la vida era la luz de los hombres. Esta vida es luz de los hombres, hablando de la luz espiritual, así como de la luz natural. No es que el verbo contenga vida y luz, sino que Él es vida y luz. Mire qué interesante. Por lo tanto, sin Jesús estamos muertos y en oscuridad. Ahora, mire, acá creo que está mejor explicado cuando yo les decía, ¿podemos ir a las tinieblas? Claro que sí. Si me descuido de Dios, si dejo de leer su palabra, si dejo de orar, si dejo de congregarme, si dejo de escuchar alabanza, entonces me estoy volviendo a la carne, ¿verdad? Recuérdese que dice la Biblia que tenemos una lucha todos los días con la carne y el espíritu. Dependiendo de lo que alimentemos, así vamos a... dice que la paga del pecado es muerte. El alimentar la carne, el libro de Romanos dice que si alimentamos la carne, vamos a morir. Pero si alimentamos el espíritu, vamos a vivir eternamente para el Señor, ¿verdad? Entonces, la luz en las tinieblas resplandece. Y oiga, mire esto qué interesante. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jamás lo va a superar. Jamás. Si usted agarra una lámpara, por muy mínimo que sea el foquito que tenga, por muy insignificante en cualquier lugar que usted diga, esto jamás va a alumbrar. Pero si es que aquello es una tiniebla completa y usted agarra ese foquito, sí va a brillar. Así de pequeño.
Si tuvieres fe, dice, como un grano de mostaza, esa es la luz. La luz no pierde contra la oscuridad. La oscuridad nunca va a prevalecer contra ella, jamás. Siempre la luz va a ganar. Ahora, hay una palabra que dice, todas las cosas fueron, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él está la vida luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Prevalecieron. ¿Qué es en inglés? Esta palabra traducida es comprender, ¿ya? El verbo griego no es fácil de traducir. Contiene la idea, oiga bien, de echar mano de algo para apropiarse de ello. Esto puede llevar a significados como hecho mano con la mente y por lo tanto comprende. Sin embargo, el verbo que estamos discutiendo tiene un significado más inusual, pero suficientemente auténtico. Ese es el que nosotros estamos analizando en este momento, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál fue la primera creación? Génesis 1:2. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, hasta que Dios llamó a la luz a existir. La nueva creación involucra desaparición de la oscuridad espiritual por la luz que brilla en lo que es el verbo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿cuántas veces se nos ha dicho, hey, salí de la oscuridad? Hey, salí de estar, o cuando no conocíamos a Dios, salí de las cosas malas, de lo negativo, de tus pensamientos negativos, de tus pensamientos morbosos, de tus acciones, tus malas compañías, tu mal vocabulario. Todo eso es la oscuridad. Todo eso son las tinieblas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la luz. Por eso dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Por qué? Porque va a sobresalir. Porque necesitamos esa luz, como dice, lumbrera es tu palabra a mí. Es lámpara a nuestros pies. ¿Por qué? Porque cuando usted va caminando, usted no va pendiente si las manos o qué, sino que usted sus pies de no tropezar cuando va en el camino. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, luego menciona lo que es el predecesor del verbo. Avancemos a la siguiente, por favor. Creo que esa no la vamos a saltar porque nos quedan 7 minutos. Esa habla acerca de Juan. Aquí en este caso se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿verdad? No a Juan el que escribió el libro. Avancemos a la siguiente, por favor. Ok. A esto quería llegar. El rechazo del verbo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire, el versículo 11 es bien equivocado por muchas personas, porque la gente dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Entendió lo que yo le dije? Ahora, vea ese pedacito. ¿Qué entienden? Alguien que me diga qué entiende. Es el versículo, quiero ver, es el 11. ¿Alguien? O ya los perdí. Que vino a salvar al mundo, pero no se le reconoció así. ¿Va? Ajá, correcto, correcto. ¿Qué era? Fíjese bien, la palabra correcta es lo suyo. Si usted le agrega ese, ya se está refiriendo a personas. Y hay que tener ese cuidado. Le digo porque cuando yo estaba dando una materia en el colegio de teología, tocamos ese versículo bíblico. Y una persona, una hermana muy buena en la parte académica, me dice, pastor, yo siempre había entendido que ese versículo decía, a los suyos vino
y los suyos no le recibieron. No, la palabra correcta es a lo suyo. ¿Qué es? Él vino a predicar, a dar las buenas nuevas, las bienaventuranzas. Él vino a que la gente se salvara, pero los suyos no le escucharon. Es más, hasta le dijeron, ¿acaso puede salir algo bueno de Jerusalén? Entonces, acá, fíjese bien, se está refiriendo que la luz verdadera, porque dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ok. Juan no se refería que el verbo, a que el verbo está luz, sino que se está refiriendo en este caso que esa luz venía para salvar a las personas. O sea, él se refería a que la razón por la que alguien nace en este mundo con mísero, cualquier cosa, amor, atención, entonces va a buscar de Dios y Dios le va a acrecentar eso. El mundo no te lo va a dar, el mundo te lo va a quitar. Ahora, en este caso, por ejemplo, cuando dice la palabra lo suyo vino, esta es una expresión, dice, exacta utilizada para el discípulo amado cuando en respuesta a las palabras de Jesús de la cruz llevó a María a su casa. Entonces, el verbo vino a este mundo, no vino como un extraño, sino que él vino a su familia. Ahora bien, si usted se da cuenta, y con esto voy a terminar, cuando nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir por medio del Espíritu Santo, porque no es por nuestros propios conocimientos, nos damos cuenta qué grande y qué misericordioso es Dios. Nos damos cuenta también que Él va a hacer hasta lo imposible para que las personas se salven. Lastimosamente, no todos se van a salvar. Porque, como dice un gran pastor, todos conocen de Dios, o perdón, todos han escuchado de Dios, pero no todos conocen a Dios. Y como puso él en el Logos o en su palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahora, fundamental, lo que mencionaba Dani, ¿la salvación se pierde? No, no se pierde porque es por gracia. Pero también podemos opacar al Espíritu Santo o algo que también mencionaban, no sé si fue Daniela o Dani, es que no todos hemos aceptado al Señor verdaderamente con un corazón sincero. Algunos lo hemos hecho por presión, algo otros por compromiso, algo otros por curiosidad, algo otros sin convicción. Porque es fundamental la convicción en este caso. O sea, imagínese, por mi nombre dice, seréis vituperados. La palabra vituperado se puede hacer un sinónimo de maltratados, golpeados, humillados, marginados. No sé, en algún momento te va a pasar o te pasó. Te excluyen del grupo de amigos, no te invitan a fiestas, no te invitan a salidas, porque eres un hijo o una hija de Dios. Y hasta cierto punto en la carne te puedes sentir mal. Pero yo te felicito y te puedo felicitar si vas a tomar esa decisión de decir, no, soy un hijo, una hija de Dios y yo no me voy a mezclar con las tinieblas. Porque no hay comunión. O sea, no hay una relación. Entonces, eso es una verdadera acción, un entendimiento claro. En ese momento que te van a invitar, que te van a decir o a que hagas algo, no está el pastor enfrente, no están tus padres enfrente, solo estás tú y Dios. Solo estás tú y esa persona. Hacer un negocio mal, a hacer trampa donde estudias, a quitar algo de tu trabajo, a hacer mal un trabajo, no sé, cualquier cosa que te lleve a las tinieblas. Ahí es donde vamos a recordar el logos, lo que el verbo hace en mi vida, donde dice no hay que pagar mal por mal, donde dice no hay que mentir, donde dice no hay que robar,
donde dice no hay que dar falso testimonio. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que guardar. Ahora, Juan lo plantea de esa manera, como les decía, para que tanto judíos como griegos pudiesen entender la magnitud que es Dios. Es un Dios grande, es un Dios bueno y un Dios maravilloso. Así que, pues lastimosamente no pudimos avanzar más que hasta el versículo 9, pero pues el tiempo ya nos da más, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta o comentario? Ok, entonces, si no hay, yo les agradezco por haberse conectado y vuelvo y les repito, siempre que les vaya o que nos vaya a tocar, porque de aquí en adelante, pues ya ahorita no voy a participar yo, sino que otras personas, siempre leamos y con anticipación vamos a anunciar qué parte vamos a estudiar para que la leamos 2, 3, 4 veces, ¿ya? Para que no vengamos solamente así en el aire, ¿verdad? Las veces que sea, léalo, anote, escriba por qué está eso, y si no se menciona en ese momento, al final puede preguntar o pues otro día, ¿verdad? Así que gracias a todos por su atención. Vamos a orar para terminar y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Padre, queremos agradecer, Señor, porque hemos terminado un discipulado más, un día jueves. Señor, gracias porque aprendemos más de su palabra. Hemos entendido, Señor, cuán importante es el verbo, el logos, usted en nuestras vidas. Señor, guárdenos, cuídenos, protéjanos, ayúdenos a ser de bendición para los demás y nunca de tropiezo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, buenas noches a todos y los espero el día sábado en el culto, ¿verdad? Buenas noches. Buenas